Buenas tardes, jóvenes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Ok. ¿Sí logran ver la presentación? Muy bien. Ok. Por ahí ya en Classroom ya les las tareas de esta unidad. Sí, es un circuito. De hecho, aquí las tengo aquí en esta presentación al final. Ese circuito y este problema del siguiente tema que vamos a ver. ¿Sí? Pero para que vayamos familiarizándonos con esto, pues vamos a retomar otra vez otro ejemplo. No sé si quieren que tomemos otro ejemplo de esto o ya nos pasamos al tema 3.10. ¿De acuerdo? Ya vimos esto de que la resistividad pues, también es afectada por la temperatura, ¿sí? Y tenemos aquí unas pequeñas expresiones que nos ayudan a encontrar la resistencia, ¿sí? Con una variación de temperatura. Aquí el coeficiente de temperatura. Porque por aquí nos dicen que otro ejemplo. Muy bien, vamos a ver un último ejemplo para proseguir a este tema. ¿Sí? De hecho, vamos a poner un circuito para que ustedes lo resuelvan. ¿Sí? A ver, voy a dibujarlo para que quede todo esto claro. ¿Sí? De hecho, tengo la intención que el examen sea la siguiente semana, el día martes, que tenemos 3 horas, ¿sí? Para avanzar con esto. Por ahí ya revisé las tareas, me falta por todavía revisar las prácticas, no he tenido chance, estoy una semana un poquito atareada por el hecho de los pendientes, pero ya en cuanto tenga las calificaciones se las hago llegar sin problema. Mientras vamos a ir avanzando. Estos ejercicios es importante que ustedes también lo vayan haciendo ahí en su casa para que vayamos realizando también los ejercicios y ir aprendiendo conforme la marcha. Este vale 200 ohms, este vale 80 ohms, este vale 20 ohms y este va a valer 70 ohms. Este vale 40 volts, este vale 360 volts y este vale 80 volts. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el primer paso que vamos a realizar, jóvenes? A ver, recuérdenme. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Asignar las cargas. ¿Cuáles cargas? ¿O no? ¿Qué era? Que le poníamos en positivo por donde entraba y eso. Ah, no. Pero antes de eso, primero tenemos que definir el sentido de la corriente. Vamos a definir las corrientes. Por ejemplo, yo puedo poner que esta corriente sí va a fluir en ese sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. Y voy a decir que esta va a ser la corriente 1. Esta de aquí también fluye así, la corriente 2. Y esta de aquí fluye también así, va a ser la corriente 3. ¿Sí? Primero definimos el sentido de las corrientes. ¿De acuerdo? Ya definí las corrientes I1, I2 e I3. ¿Sí? I1, I2 e I3. ¿Sí? El siguiente paso, ahora sí, es determinar los signos, ¿sí?
Si recordamos las clases pasadas, aquí habíamos apuntado, definir el sentido de la corriente y signos a los elementos, positivo por donde entra y negativo por donde sale la corriente. Ok. Positivo por donde entra la corriente. Entra por aquí, ¿verdad? Es positivo y sale por aquí, es negativo. En el caso de esta batería, recuerden que las baterías ya tienen un signo definido, o sea, esas no las puedo mover. Este es siempre la raíz más larga es positivo y la más corta es negativo. Tenemos la batería así. Siempre la más larga es positivo y la más cortita es el negativo. Entonces la corriente viene por este lado, entra por aquí, este es positivo y este es negativo. ¿Sí? Para la siguiente espira o malla, vamos a definirlo también. Recuerden que este no tiene signos definidos, no lo puedo mover. Igual este, no se pueden cambiar sus signos, ahí están. La malla más cortita de la batería es negativo y la más larga es el positivo. Ok, entonces por donde entra la corriente, entra por aquí, va a ser el positivo y eso va a ser el negativo. Para esta resistencia de 20 ohms, la corriente entra por aquí arribita, positivo, y sale por aquí, negativo. ¿Sí? Ya definí la corriente, los signos de la malla 2 o espira 2. Y para la siguiente, sabemos que estos tienen signos ya establecidos. La raya más pequeña de la batería es el negativo y la más larga es el positivo. En este caso, la más larga es el positivo y aquí negativo. La corriente entra por aquí abajito. Este es positivo, este es negativo. Este es positivo y este es negativo. Entonces aquí es definir los signos de los elementos que constituyen al circuito. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, jóvenes? Ok. A ver, Gustavo Alba, ¿cómo que crees que no? A ver. Es que se me fue un poquito el internet y al principio no vi si la dirección de las I las asignó usted, profe, o las sacó. Sí, esas las definimos nosotros. En mi caso siempre escojo yo el sentido en favor de las Los manecillas. manecinos. Sí, pero tú las Ok. puedes poner en el sentido que tú quieras. Puedes poner estas así, esta al revés y esta así como está. ¿Sí? Es como tú quieras. Mientras siempre respetes los signos, ¿sí? Que estás definiendo a los elementos. Con eso no tiene por qué haber problemas. Pero pues para tener todo igual, pues yo pongo todos en el mismo sentido. No pasa nada. Recuerda, si llegáramos a tener en el análisis corrientes negativas, eso quiere decir que a lo mejor esta corriente de aquí no gira a ese sentido, gira al sentido contrario. Pero no pasa nada. ¿Sí? Nada más eso nos dice que la dirección que escogimos nosotros, por el cómo fluye la corriente, no es la correcta, que es al revés. Y ya, pues no pasa nada. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Vale, vale. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería que, ¿sí? Escribir ya las ecuaciones. Bueno, esta lo voy a poner como mi malla 1 o me espira 1. Esta va a ser mi malla 2 o espira 2. Y esto va a ser mi malla 3 o espira 3. ¿Sí? Malla 1, malla 2 y malla 3. Entonces hay que encontrar la ecuación para cada una de ellas. Empezamos por la malla 1. En este caso vamos a tener tres ecuaciones, ¿sí? Tres ecuaciones simultáneas con tres incógnitas. ¿Sí? A ver, ustedes van a dictar las ecuaciones, ¿verdad?
hagan su libreta y me dictan nada más las ecuaciones. Para la malla 1, para la malla 2 y para la malla 3, ¿sí? Ustedes encuentren las ecuaciones y ustedes nada me las dicten ahorita. ¿De acuerdo? A ver, háganlo, por favor. Igual si quieren, les pongo, apunten el circuito o tomen foto y regreso a un problema como aquí, para que lo vayan revisando. ¿Sí? Entonces, espero que me dicten las ecuaciones, por favor. A ver, no entiendo cómo las dividimos, no entendí eso de cómo las dividimos. ¿A qué te refieres? A ver, Mami Garfias. Mallas me refiero a estos circuitos cerrados. Este de aquí es un circuito cerrado. ¿Sí? Tengo una resistencia, una batería y otra resistencia y se cierra aquí. Es una malla o una espira. Recuerda que vimos las leyes de Kirchhoff y vimos dos leyes, la ley de la unión y la ley de la espira o ley de voltajes. Esta de aquí es una espira o una malla. En este caso también tenemos aquí una espira o una malla nada más. Aquí tenemos también las mismas malla o la misma espira. Aquí tenemos dos mallas, una por donde circula la corriente 1, esa de aquí arriba, y dos por donde circula la corriente 2, que son dos o dos espiras. En este caso tenemos tres. No sé si quedó claro, Noemí. Sí, Alan Yair, ¿algo que quieras comentar? Depende, exactamente, depende de dónde sale la corriente. Por ejemplo, aquí tenemos en este ejercicio, aquí dijimos, formar la ecuación, dice, poner el signo por donde sale la corriente. Si ya definimos el sentido de la corriente, vemos en cada elemento por dónde sale y ese signo es el que ponemos aquí en la ecuación. Y ya nada, vamos agrupando términos semejantes. Por ejemplo, en este caso tenemos voltaje, ¿no? Porque son caídas de voltaje. Voltaje aquí, en la resistencia, voltaje de la fuente, voltaje de la resistencia y voltaje de la fuente. Pero para saber el voltaje de la resistencia, pues es la ley de Ohm. La resistencia por la corriente. ¿Sí? Nada más lo único que cambiamos y hacemos todo igual. ¿Sí? Entonces siempre es el signo por donde sale la corriente. Si, por ejemplo, en la malla del centro toma las dos resistencias que están en sus costados, aunque las mallas de los márgenes también las hayan usado. Sí, sí, exactamente. Haz de cuenta, es por superposición, ¿sí? Teorema de superposición. Haz de cuenta que yo tapo todo esto de aquí y me quedo nada más analizando esta malla de acá. Y la malla 1, incluye la resistencia de 200 ohms, la fuente de 40 volts y la resistencia de 80 ohms. Para la malla 2, ¿sí? Está conformada por la fuente de 40 volts, la fuente de 360 volts, la resistencia de 20 ohms y la resistencia de 80 ohms. Es como si las demás no existieran. Analizo todo sobre esto. Para la malla 3 está constituida por la batería de 80 volts, la resistencia de 70 ohms y la resistencia de 20 ohms y la batería de 360 volts. Esos son los elementos que constituyen la malla 3. También recuerda que esta resistencia fluye en dos corrientes, una corriente I1 y una corriente I2.
por esta resistencia también fluye una corriente I2 y una corriente I3. O sea, ya también hay que analizar esa parte. ¿De acuerdo? Si quieren la vamos haciendo para que vayan observándolo. Ya nada más la comparan con los resultados que ya tengan. ¿Sí? Para evitar hacer tanta confusión. A ver, vamos a ver. Para la malla 1, dijimos que vamos a tomar la ecuación por donde sale la corriente. Para la malla 1, la corriente viene por aquí y sale por acá atrás. ¿Sí? Es negativo. Pues aquí sería, vamos a poner 0, va a ser igual a el voltaje de la resistencia de 200 ohms. ¿Sí? La corriente viene para acá, en la batería esta, voy a poner la flechita así, y sale aquí por el negativo, menos los 40 volts. Entra por aquí y sale por acá la corriente, y es menos el voltaje, perdón, de la resistencia de 80 ohms. Y ya formé mi primera ecuación. Yo sé que el voltaje es igual a la corriente 1 por la resistencia de 200 ohms. ¿Sí? Para este caso, es la corriente 1 menos la corriente 2 por la resistencia de 80 ohms. ¿Por qué? Porque aquí les dije yo que en la resistencia de 80 ohms circulan dos corrientes. La corriente 1 que va hacia abajo y la corriente 2 que va hacia arriba. ¿Sí? Entonces, dos corrientes encontradas, entonces ahí se restan. Si reescribimos esto, tendríamos 0 va a ser igual a... Voy a omitir las unidades, ¿sí? Aquí de resistencia, que son ohms, y de volts para no escribir tanto y darle más sentido como una ecuación. O sea, aquí 201 menos 40 menos 81 menos por menos da más 82. ¿Sí? Yo puedo acomodar esta ecuación, este negativo, este menos 40, lo puedo pasar para acá como positivo y daría 40 sería igual a 201 menos 81, ¿cuánto da? 120, ¿verdad? 121 más 82. ¿Sí? ¿Sí les quedó esa ecuación? Esa es la primera ecuación. A ver, revísenle. Si hay dudas, lo volvemos a checar. De hecho, aquí ya vi que me equivoqué. Sale como... Hey, se me fue ese signo negativo, ahorita estaba revisando. Aquí falta negativo, entonces aquí es menos, ¿verdad? Entonces aquí serían, en vez de 120, serían menos 280. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Menos 281. Ahí está.
Sí, se me pasó. Por eso es importante estar bien atentos a los signos, porque ese signo sí nos podría generar un problema, ¿no? Nos daría otros valores. Ya al tratar de encontrar las corrientes I1 e I2 o I3, sí nos darían valores diferentes por el hecho de que aquí ya no son 280, había puesto yo 120. Sí, entonces ahí hay que tener cuidado con los signos. A ver, revísenle y ya ustedes me dicen si continuamos o, o revisamos otra vez esto. Sí, con confianza. Profe, ¿me puede decir dónde salió el 82? 82. Fíjate, lo sacamos de aquí, de esta parte de aquí. ¿Sí? El voltaje de la resistencia de 80 ohms es igual a 80 por la corriente que circula por ella, pero por ella circulan dos corrientes, ¿sí? Por la resistencia de 80 ohms circula la corriente I1 y la corriente I2. Recuerda que de la que de del triángulo Victoria Reina de Inglaterra, de la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? En este caso, la resistencia es de 80 ohms y la corriente, pues hay dos corrientes que pasan por la resistencia, la corriente I1, corriente I1 y la corriente I2. En este caso van en sentido contrario, entonces se restan, ¿verdad? Si yo multiplico, tendría 80 ohms por I1 menos 80 ohms por I2. Entonces aquí sería menos 80 I1 menos 80 I2. Pero aquí hay un signo negativo, entonces sería menos por más, sería menos 80 I1. Y este menos que está aquí, estoy remarcando aquí más grueso, por por menos 80 serían más 82. Ah, el signo que cambié aquí enfrente no fue porque aquí no le puse, se me olvidó poner el signo negativo. Aquí la corriente sale por aquí, ¿sí? Aquí, sale por aquí. Sale por el negativo de esta resistencia de 200 ohms. O sea, aquí se me olvidó poner este signo negativo. Pero lo demás está bien, ¿sí? Yo no me equivoqué en los signos del dibujo, todo está bien. Nada más que a la hora de yo escribir la ecuación se me pasó ponerle este negativo, ¿sí? Nada más, pero en sí todo está bien, ¿sí? Se me dio nada más este negativo aquí. A ver, sí, dime. Ah, aquí, por ejemplo, en este caso, me refieres a este caso, ¿verdad? ¿Cuál va primero, cuál va después? Pero en este caso va primero I1. ¿Por qué? Porque estoy analizando la malla 1. Y la malla 1, ¿cuál es la corriente que predomina? Pues la corriente 1. Por eso pongo la corriente 1 primero y le resto la corriente 2. ¿Sí? Para el caso de la malla 2, pues pondría yo primero la corriente 2 y le restaría las otras corrientes que afectan a esa resistencia. Porque el análisis lo estoy haciendo en la malla 2. ¿Sí? Vale. Entonces, ahorita si quieren, hacemos el de la malla 2. Igual chequen denle otra revisada y si hay dudas, seguimos aquí revisando. Si no, nos pasamos ya a la siguiente ecuación.
Bueno, creo que no hay más dudas. Vamos a continuar con el análisis de la malla 2. Porque para la malla 2, que está aquí, ¿sí? Ponemos aquí 0 es igual a... La corriente aquí está así y sale por el negativo en la resistencia de 80 ohms. Sería menos el voltaje de la resistencia de 80 ohms. Sigue por aquí y la corriente sale por el positivo de la batería, que sería más 40 volts. La corriente sigue por aquí y viene para acá y sale por el positivo de la batería de 360 volts. Viene la corriente por aquí y pasa por acá, sale por el negativo de la resistencia de 20 ohms, sería menos el voltaje de la resistencia de 20 ohms, ¿de acuerdo? Se igual a menos 80 ohms por la corriente 2 menos la corriente 1 más, aquí ya puedo sumar, ¿no? O sea, 40 más 360 son los 400, ¿verdad? 400 volts menos 20 ohms por la corriente 2 menos la corriente 3, ¿sí? Si yo hago la operación, yo no voy a pasar estos 400 a este lado, serían menos 400 volts, es igual a menos 82 más 81 menos 22 más 23. ¿Le vale? Puedo, aquí sería 1. Puedo acomodarlo de la siguiente manera. Tengo, voy a ponerlo aquí. Menos 400 es igual a 81. ¿Sí? Si agrupamos, este está solito, ¿verdad? Me lo puse. Este de aquí lo junto con este de aquí. Y al final pongo nada más este de aquí que está solito. Sí, serían 81, que sería este de aquí, el amarillo. Menos 80 menos 20 son menos 102 más 23. Esa sería la otra ecuación. ¿Sí? Chequenlo si quieren. Si hay algún error, me dicen para corregirlo. Si es que se me saltó un signo, eso le vale. Y compárenlo con su resultado que obtuvieron.
¿Qué onda? Sí, sí, está bien. ¿Hay dudas? Sí, el objetivo de haber hecho este otro ejercicio es para que pues, practiquen y vean si hay dudas o no hay dudas y me las hagan saber. O díganme si no hay dudas para continuar. ¿Continuamos o no continuamos? ¿Qué onda? A ver, empiezan por favor. Pues ya lo tienen todo. A ver, díganme la ecuación 3. ¿Cómo está? Continuamos, ok. ¿Cómo les quedó la ecuación 3? Veinte y 2. 3. A verlo. ¿Quedó igual? Ok, aquí fácilmente, a ver, serían 20. ¿Cómo serían? Así serían 20, serían menos 360, menos 80, son 40, 70, 20, 90. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ponerlo aquí para que serían 0 igual a menos el voltaje de la resistencia de 20 ohms, ¿sí? Menos 360, menos 80, menos 70, menos el voltaje de la resistencia de 30 ohms, menos el voltaje de la resistencia de 70 ohms. Esto es igual a menos 20 y 3 menos y 2 menos 160 menos 80 menos 70 y 3 nada más, ¿sí? Que serían 0, serían menos 20 y menos 70 son menos 93 menos 22, no, más 22, perdón, 22 y 360 menos 440. Muy bien, va esta ecuación de aquí. Ahora tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Voy a escribirlos aquí. En la primera ecuación nos quedó 40 igual a menos 280 y 1 más 80 y 2. La segunda ecuación es menos 400 igual a 80 y 1 menos 100 y 2 más 20 y 3.
Y de la tercera ecuación nos dio 440 igual a 22 menos 93. Menos 93. Este es nuestro sistema de ecuaciones. Ahora, encuentren ustedes cuánto vale I1, cuánto vale I2 y cuánto vale I3. Resuelvan el sistema de ecuaciones por el método que ustedes quieran. Usen la calculadora, usen Excel, usen lo que ustedes gusten. Háganlo a mano si quieren. O el método que ustedes quieran, pero hay que resolver el sistema de ecuaciones. Pues espero. Ahora resolví con la calculadora. Y aquí en la corriente 1 debe dar 1 ampere. En la corriente 2 debe dar 4 amperes. Y en la corriente 3 me dio menos 4 amperes. Si se fijan, aquí tengo un signo negativo, lo que significa que esta corriente I3 fluye en sentido contrario, nada más. A ver, chicas, si dio lo mismo.
te da lo mismo, te pongo decimales. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo resolviste? Yo lo resolví con la calculadora, a lo mejor si lo resolviste a mano, sí te debía haber dado por negativo, decimales. Pero yo, como lo hice, cuando metí la calculadora, pues, me dieron resultados un poquito más exactos. Pues háganlo como, así como gusten, ¿no? Realmente, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa más por el tema de la materia es que sepan encontrar esas ecuaciones, ¿sí? Ya la forma que lo resuelvan y ahora sí ya es punto y aparte, ¿no? Ya vieron esos temas en sus clases de matemáticas, lo nuevo o que es parte de la materia, lo que refiere a esto, es encontrar esas ecuaciones, ya que si encuentran esas ecuaciones están mal planteadas, obviamente la, la solución del sistema de ecuaciones pues, también va a ser erróneo, ¿sí? Obviamente, si lo resuelven a mano, puede que hay un signo o algo así se les pase, un despeje, no sé, pero donde no van a donde no se va a mentir, donde se va a ver que realmente saben o dominan el tema, es en la solución, bueno, en la... Como te decía, pueden resolver como ustedes gusten, mientras tengan las ecuaciones bien, no hay problema. El método de Gauss-Jordan, entonces a mano. Pues sí, obviamente se van a ir los decimales porque a veces salieron fracciones y se van perdiendo los decimales, pero yo lo hice con la calculadora y me salieron estos valores, ¿sí? Lo podemos checar con el simulador. Déjenme abrir el simulador para ver que quede bien esto. No sé si contesté tu pregunta, compañero. Vale, pues vamos a hacer está. Vamos a ver cómo es Quito. Son una resistencia. Otra resistencia por aquí. Otra resistencia por acá. Y otra más por acá. Con tres baterías. Uno, dos y tres. Dos. Aquí ya está, 120 y 60. Se va a cambiar por otro circuito. Igual siguen viendo simulado también ustedes.
80 volts. Ok, entonces a ver. Sí, más laborioso estarlo armando esto de aquí. Está. Ah, se quemó. Tengo 1000 volts. Se quemó. Estamos. Igual dígame los valores de los elementos, por favor, para irlos poniendo. ¿Este cuánto? Ah, no alcanzó, empezamos. A poner 100. Y ponemos en serie otro 100. 100 y ponemos aquí otro de 100. Sí, ¿de acuerdo? En serie se suman las resistencias y botamos por ahí una de 200 ohms. Entonces sería de 100 también, ¿verdad? Ahí está. Ahí va, esta de 200 ohms. ¿Este cuánto vale? La fuente. Vale, que 80, ¿no? ¿Cuánto? 40 volts. Ahí está. ¿Este cuánto vale? $80. ¿Este cuánto vale? ¿60, no? Ahí no puedo poner 300. Está acabando la resistencia. ¿Este cuánto vale? 20. 20 ohms. ¿Este cuánto vale? 80 volts. ¿Y este cuánto vale? Aquí sí va a estar cañón porque este debe valer 360, ¿no? Poner otra batería ahí para sumar voltajes. Esta vale 360 entonces. Sí, vamos. Ahí estamos. Vamos a ver aquí. Aquí. Aquí debe valer 360 volts. Estamos. Así es, el circuito. Aquí está. Ok, negativo, y positivo y negativo. Ahí está. Esto vale 360 volts. Ahí estamos. Muy bien, vamos a checar la corriente aquí. Aquí cortamos aquí y ponemos este amperímetro para mi corriente. Y aquí tenemos un ampere, como lo habíamos predicho. Aquí vamos a cortar este de aquí y vamos a poner un amperímetro y aquí va a haber 4 amperes. Y para ya está de aquí, podemos quitar este de aquí.
y poner aquí el amperímetro. Con esto, 4 amperes. ¿Se ven? 4 amperes. 1 ampere, 4 amperes, 4 amperes. Fue lo que calculamos aquí. 1 ampere, 4 amperes, 4 amperes. Si vemos el flujo de la corriente, nosotros pusimos la corriente I3 que circulaba hacia ese sentido, pero circula hacia el sentido contrario, por eso nos dio negativo aquí. Pero aquí ya podemos ver que va en sentido contrario, ¿sí ven? En la malla 2 y malla 1, sí, el sentido de la corriente sí es el mismo. Entonces aquí ya con esto ya comprobamos que tenemos los resultados correctos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Aquí yo puse dos baterías en serie para poder formar la batería de 360 volts. Por eso aquí puse dos baterías. Ya quedó. Y aquí puse dos resistencias, porque lo máximo que me daba la resistencia eran 120 ohms, y aquí ocupaba, ¿cuánto? 200 ohms. Entonces tuve que poner dos en serie para formar la resistencia de 200 ohms. Y ya, y dio resultados correctos. ¿Dudas, jóvenes, sobre este análisis? Muy fácil, ¿verdad? Yo quisiera saber la corriente en la resistencia de 80 ohms. ¿Cuánto sería? Y la corriente en la resistencia de 20 ohms, ¿cuál sería? A ver, por ahí, ¿qué me dicen? Le doy, ¿qué les parece? Pero sin usar el simulador, ¿eh? Le doy unos puntos a ver que me diga de una vez cuál es la corriente que pasa con la resistencia de 80 ohms y la de 20 ohms. Y el voltaje de la resistencia de 200 ohms también. A ver, ¿qué me dicen esos valores? Sin usar el simulador. Nadie. Comenten. Supone que estamos haciendo este ejercicio para. Me espero, ok, me espero. Muy bien, Elian, me espero.
La, la I de 80 no es 0.5. No. En la I-80 no es 2.5, bro. ¿Cuánto? 2.5. No. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vamos a hacerlo. Por la resistencia de 80 ohms, recuerden, circulan dos corrientes, la corriente I1 y la corriente I2. En este caso, I1 e I2 son positivos, o sea que elegimos bien el sentido de la corriente. ¿Sí? Para I1, para I2. Pero, ¿cuál será el sentido de la corriente que pasa por 80? ¿Irá hacia abajo o irá hacia arriba? No lo sabemos, vamos a hacer el cálculo. Y vamos a saber cuánto vale esa corriente. Si nosotros decimos que la corriente va hacia abajo, ¿sí? En el mismo sentido que I1, entonces decimos que va a ser I1 menos I2. Esto sería igual a ¿qué? ¿Cuánto vale I1? 1. ¿Cuánto vale I2? 4. 1 menos 4, menos 3. ¿Sí? Lo negativo sí quiere decir que la corriente por la de 80 ohms no es hacia abajo, es hacia arriba. Si nosotros hubiéramos hecho I2 menos I1, ¿cuánto vale I2? 4. ¿Cuánto vale I1? 1. 4 menos 1, 3 amperes. Entonces eso quiere decir que va en el mismo sentido que I2. ¿Sí? Entonces la corriente de 80 ohms es 3 amperes y va hacia arriba, ¿verdad? En el mismo sentido que la corriente I2. Para la corriente de 20 ohms, ¿sí? Esto de aquí, deja dibujar la resistencia. Esta es la de 20 ohms. La corriente I2 va hacia abajo, corriente 2. Y la corriente 3, nosotros le damos pues, aquí es negativa, porque habíamos dicho que iba hacia acá, hacia arriba, ¿verdad? Según esto que hicimos inicialmente. Pero realmente el signo nos dice que va en sentido contrario, o sea que va hacia abajo. Entonces, como va hacia abajo, se suman las corrientes, ¿sí? 4 más 4 serían 8 amperes, ¿sí? Hacia abajo. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? O bueno, si lo quisiéramos hacer como lo hicimos al inicio, si quisiéramos hacer como lo hicimos al inicio, con la resistencia de 20 ohms, nosotros definimos que la corriente va hacia abajo, ¿sí? Y que la corriente I3 va hacia arriba. Así la definimos al inicio nosotros. ¿Están de acuerdo? Esta es la corriente I3. Así la definimos aquí. Por aquí la corriente va hacia abajo y en I3 va hacia arriba, ¿sí? Son corrientes contrarias. Entonces la corriente de resistencia de 20 ohms, aquí con el borrador, pues sería una resta, ¿verdad? Así como lo hicimos al inicio. Corriente sería, si decimos que la corriente va hacia abajo, sería corriente 2 menos la corriente 3. Sería igual a, ¿cuánto vale la corriente 2? 4 amperes. Menos la corriente 3, menos 4. Sería menos 4. Serían 8 amperes. Y la positivo, o sea que va hacia abajo. ¿Sí? Profe, Mándeme.
En esa corriente, la 2, ¿no era negativa? La corriente 2, aquí está positiva, mira. Ah, ya vi. Ok, gracias. La corriente 2 es la que dio negativo. Estoy siguiendo el mismo sentido que nosotros definimos al inicio, ¿sí? Es corriente 2 menos corriente 3, sería 4 menos 4, serían 8. Imagínate que lo hago al revés. Que yo digo que la resistencia, que la corriente por la resistencia de 20 ohms es hacia arriba. Entonces yo haría, que se vea mejor. Yo elegiría así. Corriente 3 menos corriente 2. Eso sería igual a ¿qué? ¿Cuánto vale la corriente 3? Menos 4. ¿Cuánto vale la corriente 2? 4. Pues menos 4 sería menos 8. Entonces eso quiere decir que la corriente no va en el mismo sentido que I3, sino que va en el sentido contrario, o sea que en el sentido de I2. ¿Sí? Entonces es más intercambiar. ¿Sí? De hecho lo podemos ver aquí en la simulación. Esta simulación. Mira, esta va hacia abajo, como lo habíamos dicho. Esta va hacia arriba. ¿Sí? Va en el sentido de la corriente I2. ¿Sí? Si queremos ver cuánto hay aquí, estamos aquí y ponemos esto otro aquí así. 8 amperes, mira. Y si quiero saber aquí, voy a botar aquí y poner otro aquí. 3 amperes. ¿Sí? La corriente que pasa por la resistencia de aquí son 8 amperes y la corriente que pasa por aquí es 3 amperes. Ahora quiero saber el voltaje de la resistencia de 200 ohms. ¿Qué es lo que hago? Ya sé qué corriente pasa por la resistencia de 200 ohms. ¿Cuánta corriente pasa por la resistencia de 200 ohms? Pasa I1. O sea que aquí en esta resistencia tengo 1 ampere. ¿Sí? Sé la corriente y sé la resistencia. Me voy aquí, Victoria, reina de Inglaterra. Si quiero saber el voltaje es resistencia por corriente. Resistencia por corriente. Entonces, ¿cuánto voltaje tendría yo ahí? 200 ohms por 1 ampere. 200 volts. Pues a ver, vamos a ver si es cierto. Saco aquí. De aquí. De aquí. Bueno, puse la punta al revés. Recuerden que no hay voltajes tampoco negativos, al menos que usted voy a revés la fuente. 200 volts, miren. De aquí a acá. Y es lo que calculamos. ¿Sí? Entonces, encontrando yo las corrientes en cada malla o en cada espira, yo puedo encontrar la corriente en cada elemento, el voltaje en cada elemento. ¿Ya te norteaste? ¿Por qué? ¿Por qué te norteas? A ver, vamos a volver a repetirlo. A ver, vamos a hacer esto. Muy bien. Voy a poner aquí. Aquí tengo el nodo. ¿Sí? Tengo aquí. Ay. Cuando escribo mucho en la diapositiva se traba. La fuente y la de 80. Tengo aquí el punto de unión, aquí tengo una fuente
Tengo la resistencia de 80 ohms y aquí está así. ¿Sí o no? Es esta parte de aquí. Esa parte de aquí nada más. ¿Se lo ubican? Pues yo definí la corriente de este lado. Aquí. Por aquí circula la corriente 1 y 1. Por aquí circula la corriente 2. ¿Sí? Se le de aquí. Aquí y aquí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y por acá abajo cae la corriente de la resistencia de 80 ohms. ¿Sí? Si recordamos la ley de la unión, ¿sí? Aquí está. La ley de la unión o la ley de corrientes. En cualquier unión, la suma de corrientes debe ser igual a 0. ¿Sí? Porque aquí entra una corriente y se divide en ese punto de unión. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacerlo. Pues aquí podemos decir que la corriente 1 es igual a la corriente de la resistencia de 80 ohms más la corriente de 2. ¿Sí? Porque entra aquí y se divide hacia abajo y se divide hacia un lado. ¿Sí? Aquí hay un punto de unión y aquí se dividen las corrientes. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, yo quiero saber la corriente de la resistencia de 80 ohms. ¿Qué es lo que hago? Despejo. Muy bien. A ver. De aquí está sumando, esto pasa restando. Digo que I1 menos la corriente 2 es igual a la corriente de 80 ohms. ¿Cuánto vale I1? Habíamos dicho que I1 vale 1. 1 ampere menos, ¿cuánto vale la corriente 2? 4 amperes. Es igual a la corriente de la resistencia de 80 ohms. 1 menos 4 menos 3 amperes. Eso vale la corriente de la resistencia de 80 ohms. Este signo negativo nos dice que esta corriente no va hacia abajo, ¿sí? Esta corriente realmente va hacia arriba, ¿sí? Porque nos dio negativo. Este negativo que está aquí nos dice que la corriente va hacia arriba. ¿De acuerdo? Es lo único que hicimos. Obviamente yo omití hacer esto. ¿Por qué? Porque, a lo mejor porque lo consideré que es algo obvio. Vamos a analizar ahora el de la otra resistencia, si quieren. La otra resistencia, que es esta de 20 ohms. Tenemos aquí el punto de unión. Tenemos una fuente que está al revés. Tenemos una resistencia. Y tenemos otra que está aquí. ¿Sí? Y por aquí está la otra fuente y lo demás. Por aquí entra la corriente 2. ¿Sí? Esa está de aquí. La corriente 2. Por acá está la corriente 3. ¿Sí? Por acá está la corriente 3. Y por acá, obviamente, vamos a poner que va hacia abajo la corriente de la resistencia. Es una 20 ohms, ¿verdad? De 20 ohms, sí. 20 ohms, aquí está. Entonces la corriente de la resistencia de 20 ohms, ¿sí? Hacemos lo mismo. Entra la corriente I2, entra este punto de unión y se divide la corriente en I3 y en la corriente de la resistencia de 20 ohms. Si hacemos este mismo análisis, la corriente 2 va a ser igual a la suma de las corrientes que se dividieron, que sería la corriente de la resistencia de 20 ohms
más la corriente de 3, ¿verdad? Yo quiero saber esta corriente de aquí, los despejo. O sea, corriente 2 menos la corriente 3. Esto es igual a IR de 20 ohms. ¿Cuánto vale la corriente 2? La corriente 2 vale 4 amperes. Menos, ¿cuánto le vale la corriente 3? Menos 4 amperes. Sí, eso es igual a esto. Menos por menos da más, 4 amperes más 4 amperes es igual a 8 amperes. Eso es igual a la corriente de la resistencia de 20 ohms. Nos dio positivo. ¿Sí? Un valor positivo. Eso quiere decir que este signo sí corresponde a que la corriente vaya hacia ese sentido de abajo. Eso fue lo que hice. ¿Sí quedó más claro o lo revolví más? Dice Lilian que ya se había confundido, pero que ya cachó la onda. Pues 2, 3. quedó igual entonces. Está bien sencillo. Hicimos la misma regla que hemos hecho siempre. O sea, entra la corriente hacia este nodo, este punto de conexión, y se divide. Sí, aquí está el primer punto de conexión. Aquí está un punto de conexión que analizamos. Este es el punto de conexión 1. Aquí está el N1, nodo 1. Aquí el nodo 2. ¿Sí? Que son esos de aquí. Es el nodo 1 y es el nodo 2 que analizamos. ¿Sí? Ahí entra la corriente, hay un punto de conexión o un nodo y se divide la corriente en dos corrientes diferentes. Aquí la corriente 2 y en la corriente de la resistencia de 80 ohms. ¿Sí? En este otro caso, entra la corriente 2, entra a este punto de conexión o a este nodo y se divide en una corriente 3 y en una corriente de la resistencia de 20 ohms. Y ya nada más hacemos el análisis. Para los demás, ¿cómo influye el signo del resultado para saber si sube o baja? ¿Por qué? Porque aquí yo definí, aquí en color verde, dije que la corriente de la resistencia de 80 ohms va hacia abajo, ¿sí? Entonces, aquí en el resultado nos dio un signo negativo. Ese signo negativo nos dice que la corriente no va hacia abajo, va hacia arriba. ¿Sí? Si nos hubiera dado positivo como en este caso nos dio positivo, eso quiere decir que efectivamente la corriente sí va hacia abajo. ¿Por qué? Porque no hay corrientes negativas. Cuando nos dé una corriente negativa, eso quiere decir que el sentido de la corriente fluye al revés. ¿Sí? Si yo hubiera hecho el análisis así en este caso de aquí, si hubiera hecho el análisis que la corriente va hacia arriba desde un inicio, ¿cómo podía hacer ese análisis? Pues tengo que entrar aquí la corriente 1, ¿sí? Tengo la fuente, tengo la resistencia, y digo que la corriente de aquí, la corriente de 80 ohms, va hacia arriba, y aquí hay una corriente 2, ¿sí? Que va en ese sentido. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos corrientes que entran al nodo y sale una corriente 2. ¿Eso qué me indica? Que si yo sumo la corriente 1 más la corriente de 80 ohms, ¿sí? Me va a dar como resultado la corriente 2. Si yo despejo esto, la corriente de 80 ohms va a ser igual a la corriente 2 menos la corriente 1. ¿Cuánto vale la corriente 2?
4 amperes. ¿Cuánto vale la corriente 1? 1 amperes, 4 menos 1, 3 amperes positivos. Eso quiere decir que efectivamente la corriente de 80 ohms va hacia arriba. Eso si yo hubiera considerado desde un inicio que las corrientes van así. Corriente 1 y corriente de 80 ohms van hacia arriba y hacia un lado. O sea, entran a este punto de conexión y sale uno. Véanlo como si fuera una tubería. ¿Sí? Tengo una tubería. ¿Sí? Así. Y tengo yo así. Quiere decir que aquí entra agua. Aquí también entra agua. Y al final se juntan las dos corrientes de agua. Los dos flujos, los dos caudales. Por lo tanto, si van hacia acá y sale aquí algo así, quiere decir que este flujo, el flujo 1 y el flujo 2, se juntan en esta intersección para obtener un nuevo flujo que es el flujo 3. ¿Sí? Si yo lo considerara como una tubería también, que tuviera así, la tubería, ¿sí? Y yo aquí tengo un flujo 1, ¿sí? Y aquí tengo un flujo 2, y aquí un flujo 3. Eso quiere decir que este flujo que viene aquí así, al llegar a esta intersección, una parte del flujo se va para acá, y otra parte del flujo se va para acá. Eso quiere decir que este flujo 1 se divide en dos flujos diferentes, el flujo 2 y el flujo 3. ¿Sí? Si yo lo quisiera ver como si fuera una tubería con agua. Entonces el signo no importa, solo puedes saber la dirección, pero la magnitud es... Ándale. La magnitud de la corriente es absoluta, sí. O sea, la corriente son 3 amperes. El signo nos dice si va hacia arriba, si va hacia abajo, o qué es lo que pasa. ¿Sí? No sé si me expliqué. Por eso aquí, si yo obedezco los signos, me van a dar las corrientes adecuadas, porque si yo hubiera puesto malos signos, aquí se hubieran a lo mejor restado, y me hubiera dado 0, cuando no me puede dar 0 amperes. Entonces ahí tiene que... Sí ven los signos, ¿para qué? Para hacer las operaciones, pero nada más me dice el sentido de la corriente. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien más tiene dudas? Creo que sí fue buena idea haber visto este ejercicio para que quedara más claro todo esto. Bueno. ¿Alguien más tiene dudas? De confianza. Entonces ahí te dije tarea, ahí hay un circuito, ya lo pueden ir haciendo, el de la tarea, para que se hagan las dudas. ¿Sí? Les recuerdo, el examen es para la siguiente semana, el día que tengamos 3 horas, para que estén preparados, estudien todo lo que hemos visto de esta unidad. Vayan haciendo el ejercicio que dejé de tarea para que salgan todas las dudas y se las pueda contestar con tiempo. ¿Más dudas, jóvenes? Ok. Bueno, como eso faltan media hora para terminar, ¿sí? No creo alcanzar a ver este último tema. Sí, entonces vamos a dejarlo para mañana, para concluir la unidad y puedan hacer la tarea 2 que les dejé. Esta es la tarea 2. Y también tiene que ver con el tema 3.10. Entonces aquí dejaríamos hasta aquí la clase y nos veríamos mañana para ver el último tema y empezar con la unidad 4. ¿Sale, vale? Muchas gracias por haber asistido, nos vemos mañana. Si no hay dudas, nos vemos. Si hay dudas, pues aquí voy a estar todavía para que me las hagan saber. Cuidan, nos vemos y buen provecho.